Un Boeing 7 Dreamliner con 242 personas a bordo se estrella poco después de despegar y solo sobrevive una. Pero lo que los investigadores encontraron iba más allá de una simple falla mecánica. Adentro, descubrieron señales de un problema mucho más profundo que podría afectar a viajeros de todo el mundo. ¿Será que sutiles descuidos de diseño en esta aeronave de última generación apuntan a un problema mayor dentro de la industria de la aviación? El Dreamliner estaba destinado a transformar los vuelos, pero revelaciones recientes cuentan una historia mucho más preocupante. Cuando Boeing presentó el 787 Dreamliner en 2011, marcó mucho más que el debut de un nuevo avión. Significó un salto gigantesco en la aviación. El Dreamliner no era pura publicidad. Trajo consigo verdaderos avances tecnológicos que buscaban cambiar los viajes aéreos para siempre. Por primera vez en la aviación comercial, una aeronave se construyó principalmente con compuestos de fibra de carbono en lugar del aluminio tradicional. Esto no fue solo una actualización de materiales, fue un rediseño total de la construcción de aviones. La estructura de fibra de carbono hizo que el avión fuera significativamente más ligero y resistente, lo que se tradujo en un gran ahorro de combustible, que las aerolíneas llevaban mucho tiempo buscando. La innovación también llegó a la experiencia del pasajero. El nivel de presurización de la cabina se redujo a 6.000 pies en lugar de los 8.000 habituales. Un cambio que disminuyó la fatiga y la incomodidad de los viajeros. Los niveles de humedad también se aumentaron, ayudando a aliviar la piel seca y la irritación en los ojos durante vuelos largos. Las ventanas se hicieron un 30% más grandes y venían con atenuación electrónica. Se acabaron las persianas físicas. Ahora solo bastaba tocar un botón para controlar la luz. El ruido en la cabina fue otra área de mejora. Gracias a motores modernos y refinamientos aerodinámicos, el interior del avión era impresionantemente silencioso, ofreciendo un nivel de calma que rara vez se experimenta en un vuelo, algo que los viajeros frecuentes agradecieron enormemente. Las aerolíneas se dieron cuenta. La eficiencia de combustible del avión permitía rutas más largas y rentables. El diseño centrado en el pasajero aumentó la satisfacción y la lealtad. El 787 no era solo un avión, se convirtió en un activo estratégico. La demanda se disparó. Antes de que despegara el primer vuelo comercial, Boeing ya tenía más de 800 órdenes, convirtiéndolo en uno de los jets más vendidos de la historia. Los primeros comentarios confirmaron el entusiasmo. Los vuelos de prueba corroboraron el ahorro de combustible prometido. Los pasajeros elogiaron la comodidad. Los analistas de la industria lo aclamaron como un triunfo de la ingeniería. Las acciones de Boeing subieron como la espuma mientras la compañía reafirmaba su liderazgo en la innovación aeroespacial. Sin embargo, mientras toda la atención se centraba en la promesa del Dreamliner, problemas técnicos comenzaban a surgir discretamente. Lo que al principio parecían contratiempos menores, con el tiempo, revelarían fallas sistémicas más profundas. Problemas que generarían serias preocupaciones no solo para Boeing, sino para la seguridad aérea en todo el mundo. La primera señal de problemas llegó antes de lo esperado. En 2013, apenas 2 años después de que el 787 Dreamliner entrara en servicio comercial, sucedió lo impensable. Toda la flota mundial fue dejada en tierra. La causa parecía menor, pero resultó ser peligrosa: las baterías de iones de litio. Boeing las había elegido por su diseño ligero y eficiente. Sin embargo, tenían un defecto crítico: podían sobrecalentarse e incendiarse. Se reportaron varios incidentes en los que las baterías se sobrecalentaron, echaron humo o se prendieron fuego. Siguieron escenas alarmantes: cabinas llenas de humo, pasajeros evacuando y equipos de emergencia corriendo a responder. Un avión de Japan Airlines sufrió un incendio de batería que provocó una evacuación de emergencia. En otro caso, un 787 de Ethiopian Airlines se incendió mientras estaba estacionado en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Estos no eran fallos técnicos aislados, eran amenazas graves a la seguridad.
La Administración Federal de Aviación, la FAA, respondió con una medida extraordinaria, dejando en tierra a todos los 787 del mundo. Boeing se vio obligada a rediseñar por completo el sistema de baterías, implementando nuevas carcasas de seguridad y protección térmica. El costo ascendió a cientos de millones de dólares. Boeing aseguró al público que el problema estaba resuelto. Las baterías rediseñadas se consideraron seguras y el 787 recibió autorización para volver a volar. Al principio, parecía que la crisis se había controlado. Pero esto fue solo el comienzo de una tendencia preocupante. Entre 2020 y 2024, Boeing detuvo repetidamente las entregas del Dreamliner debido a graves defectos estructurales, mucho más allá de errores menores. Más de 120 aviones fueron desviados a las llamadas fábricas fantasma, instalaciones separadas de las líneas de producción principales, donde los defectos se corregían discretamente. El problema principal se centraba en las uniones del fuselaje, áreas vitales que conectan las secciones del avión. Cualquier fallo en estas uniones representa un riesgo enorme. Aún así, Boeing continuó entregando aviones con defectos conocidos en estas zonas críticas. Luego, en marzo de 2025, la FAA emitió otra directiva urgente, esta vez sobre el mamparo de presión delantero. Este componente es esencial para mantener la presión de la cabina. Una falla a altitud de crucero les da a los pasajeros y a la tripulación apenas unos segundos para reaccionar. Los investigadores descubrieron señales de malas prácticas de ensamblaje, perforaciones desalineadas, remaches de tamaño incorrecto y componentes que no cumplían con los estándares de diseño. La FAA advirtió que tales fallas, si no se corregían, podrían acumularse y provocar una falla estructural catastrófica. Aún así, las revelaciones más inquietantes estaban por salir a la luz. Los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente durante una revisión de rutina en el aeropuerto de Phoenix. Los ingenieros activaron el sistema de energía auxiliar en un Chevrolet Camaro estacionado. De repente, la turbina de aire de impacto de emergencia, conocida como la RAT, se desplegó inesperadamente. Este dispositivo solo debe activarse en vuelo durante una pérdida total de energía, nunca mientras el avión está parado en tierra. La RAT es la última línea de defensa de la aviación, suministrando energía mínima a los sistemas críticos en caso de una falla eléctrica total. Su despliegue en tierra indicaba que los sistemas del avión detectaron falsamente una pérdida total de energía. La causa se rastreó a una falla en el convertidor de energía central, que envió señales incorrectas y activó la respuesta de emergencia. Si esto hubiera ocurrido en vuelo, el resultado podría haber sido grave. El piloto automático podría desconectarse, los sistemas de navegación podrían fallar y los enlaces de comunicación podrían perderse. Lo que hizo esto más alarmante fue lo que los investigadores encontraron después. Boeing había identificado este problema durante las pruebas. Sabían que la RAT podía desplegarse sin motivo, pero en lugar de emitir alertas, llamados a revisión o actualizaciones de software, la compañía mantuvo el defecto en secreto. No se enviaron advertencias a las aerolíneas. La decisión de ocultar una falla conocida con posibles consecuencias en vuelo generó serias preocupaciones. Y a medida que la investigación se ampliaba, salieron a la luz hallazgos aún más perturbadores. ¿Les está gustando el video? Antes de continuar, no olviden activar la campanita, compartirlo con sus amigos y píquenle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. De verdad que me ayuda un montón, y les prometo traerles contenido aún más increíble. Detrás de la cabina de cada 787 hay un componente crítico, el mamparo de presión delantero. Mantiene la presión de la cabina a altitud de crucero, donde el aire es demasiado delgado para respirar. Durante una inspección, los ingenieros quitaron el aislamiento y descubrieron defectos alarmantes, perforaciones desalineadas, remaches de tamaño incorrecto y algunos tan cortos que no llegaban a la estructura de soporte de carga. En varias áreas, la corrosión interna ya había comenzado.
Un experto estructural europeo advirtió que un solo hueco en el mamparo a 12.000 metros podría hacer que la presión de la cabina cayera en picada en segundos. En una falla así, los pasajeros y la tripulación tendrían solo de 15 a 20 segundos antes de perder el conocimiento. Las máscaras de oxígeno podrían no desplegarse a tiempo, y la tripulación podría ser incapaz de iniciar un descenso de emergencia. Esto no fue un caso aislado. Se encontraron defectos similares en otros aviones construidos en la planta de Boeing en Carolina del Sur, una planta previamente criticada por producción apresurada e inspecciones omitidas para cumplir con los plazos de entrega. La FAA respondió con una directiva de emergencia, exigiendo que todas las aerolíneas que operan el 787 quitaran el aislamiento e inspeccionaran completamente el mamparo delantero. No solo revisiones externas, sino un desmontaje interior completo. Boeing minimizó los hallazgos, afirmando que no había ocurrido ningún incidente, pero los expertos en aviación advirtieron que ignorar tales fallas hasta que ocurra una tragedia es una mentalidad peligrosa. Estos no son problemas que se puedan posponer, exigen una acción inmediata. Durante una inspección de rutina después de un vuelo internacional de 13 horas, los ingenieros descubrieron manchas inusuales en el piso de la cabina. Inicialmente se pensó que era condensación, pero una investigación más a fondo reveló algo mucho más grave. El agua se había filtrado a través del piso directamente a la bahía de electrónica y equipo. Este es el centro neurálgico del avión, donde se alojan todos los circuitos de control, fuentes de alimentación, sistemas de navegación y equipos de seguridad. Está diseñado para estar completamente aislado de cualquier humedad. La FAA reveló que una aerolínea encontró una alfombra mojada en la cabina de un Boeing 787. El agua se estaba filtrando desde los baños, los sistemas de agua potable y los componentes de drenaje, atravesando múltiples capas para llegar a los sistemas electrónicos críticos. Boeing sabía de este problema desde el principio. Ingenieros internos habían expresado su preocupación durante la producción inicial. Pero en lugar de arreglar la causa de raíz, Boeing optó por parches temporales. Modificaron las estructuras de drenaje y emitieron requisitos de inspección más frecuentes. Reconocieron que el problema existía, pero se negaron a resolverlo adecuadamente. El peligro no es solo el agua en sí. Transporta contaminantes, suciedad, bacterias y partículas microscópicas de metal del proceso de ensamblaje. Cuando estos materiales entran en contacto con la humedad y los sistemas eléctricos de alto voltaje, crean las condiciones para cortocircuitos, interferencia de señales y, potencialmente, fallas del sistema a 35.000 pies de altura. Quizás, lo más aterrador es lo que la FAA descubrió sobre los sistemas de comunicación del 787. Los radios VHF cambiaban entre los modos activo y de espera sin ninguna orden de la tripulación. Los pilotos podían perder repentinamente el contacto con el control de tráfico aéreo sin previo aviso. La FAA abrió este tema a comentarios públicos, declarando que los cambios de frecuencia no autorizados podrían llevar a la pérdida de comunicación entre las tripulaciones de vuelo y el control de tráfico aéreo. La respuesta del público reveló cuán profunda se había vuelto la crisis de confianza. Un comentario anónimo decía: dada la historia de Boeing de priorizar las ganancias sobre la seguridad de los pasajeros, no me subiría a uno de sus aviones, ni aunque me pagaran. Qatar Airways, uno de los clientes más grandes de Boeing, confirmó que el problema persistía incluso después de instalar los parches de software recomendados por la FAA. Cuando tus clientes más importantes reconocen públicamente problemas de seguridad continuos, sabes que la situación es crítica. Estos no eran incidentes aislados. Revelaron un patrón de problemas sistemáticos que Boeing había estado ocultando al público. ¿Creen que las aerolíneas deberían seguir volando el 787, a pesar de las fallas continuas en el sistema de comunicación, incluso después de las intervenciones de la FAA? Cuéntenos qué opinan.
Para entender cómo Boeing permitió defectos tan graves, es importante ver lo que cambió en la compañía durante la década de los 90. Después de fusionarse con McDonnell Douglas, Boeing cambió sus prioridades, pasando de la excelencia en ingeniería al rendimiento financiero. El liderazgo, antes impulsado por ingenieros, dio paso a ejecutivos financieros. La seguridad y la calidad, valores que antes eran fundamentales, pasaron a un segundo plano para cumplir con los objetivos de ganancias y satisfacer a los accionistas. Ex-empleados describieron una cultura donde las advertencias internas de seguridad eran ignoradas. Los ingenieros que expresaban preocupaciones eran marginados, reasignados o forzados a renunciar. Cumplir con los plazos de producción se volvió más importante que realizar inspecciones exhaustivas. Correos electrónicos internos revelaron más tarde hasta qué punto se habían deteriorado las cosas. Se omitían rondas de inspección para cumplir con las fechas de entrega a las aerolíneas. Se presionaba a los ingenieros para que aprobaran trabajos que sabían que no cumplían con los estándares. El denunciante Sam Salepur, un ingeniero de Boeing, lanzó serias alarmas sobre las prácticas de reparación. Informó que las uniones del fuselaje desalineadas no se desmontaban y corregían, sino que eran forzadas a encajar usando fuerza mecánica. Salepur advirtió que estos atajos podrían debilitar el avión con el tiempo, especialmente en puntos de alta tensión como el despegue y el aterrizaje. Estos defectos no se podían ver desde el exterior, lo que los hacía extremadamente peligrosos. En lugar de enfrentar los problemas, Boeing intentó suprimir la disidencia. Los denunciantes fueron ignorados o despedidos, y sus advertencias fueron calificadas como exageraciones. La creación de fábricas fantasma se convirtió en la evidencia más clara de este sistema roto. En lugar de detener la producción, Boeing abrió discretamente centros de reparación fuera de sus instalaciones para arreglar aviones defectuosos lejos de la vista del público. Más de 120 Dreamliners fueron enviados a estas instalaciones. Aviones que nunca debieron haber salido de la línea de ensamblaje fueron entregados, volados por pasajeros y luego retirados para reparaciones secretas, todo mientras Boeing mantenía al público en la oscuridad. Las consecuencias de la negligencia de Boeing no fueron teóricas, fueron terriblemente reales. En marzo de 2023, un Boeing 787 de LATAM, que volaba de Sydney a Santiago, cayó repentinamente 120 metros en solo segundos. Los pasajeros fueron lanzados contra el techo de la cabina. Las sobrecargos sufrieron heridas graves. El avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Oakland. ¿Lo peor de todo? El sistema de control de vuelo no emitió ninguna advertencia de error. Un pequeño cambio en los parámetros del motor, combinado con las condiciones atmosféricas, provocó una respuesta inesperada del piloto automático. El avión creyó que necesitaba descender rápidamente para mantener la estabilidad. En un vuelo doméstico de United Airlines, el asiento del capitán se atascó durante el descenso. El piloto no podía alcanzar los controles de vuelo críticos, lo que forzó un traspaso de emergencia al copiloto. La causa fue un mecanismo de bloqueo desgastado, un componente tan básico que no estaba en las listas de inspección prioritarias. En 2024, un 787 de Alaska Airlines experimentó un desprendimiento de un panel del fuselaje durante el vuelo. Una sección del exterior del avión se separó mientras transportaba pasajeros. El incidente forzó un aterrizaje de emergencia y renovó las preguntas sobre la calidad de fabricación de Boeing. Estos incidentes compartían un factor en común. Eran problemas prevenibles que Boeing ignoró o abordó de manera inadecuada. La FAA finalmente reconoció lo que muchos sospechaban. Ya no podían confiar en las evaluaciones de seguridad internas de Boeing. La supervisión independiente se volvió obligatoria. Las aerolíneas comenzaron a realizar sus propias inspecciones en lugar de depender de las certificaciones del fabricante. El impacto económico fue devastador. Cada inspección del mamparo de presión cuesta aproximadamente $850 por avión. Solo para la flota de Estados Unidos,
Los costos de inspección superaron los $115,000, sin incluir los costos de reparación y las interrupciones operativas. Pero el daño financiero fue mucho más profundo. Las aerolíneas comenzaron a reconsiderar sus estrategias de flota. Muchas cambiaron sus pedidos a los Airbus A350, el principal competidor de Boeing. El A350 ganó cuota de mercado específicamente porque se percibía como más confiable que el problemático Dreamliner. La reputación de Boeing, construida durante décadas, se desmoronó en tan solo unos años. Los precios de las acciones fluctuaban salvajemente con cada nueva revelación de seguridad. Clientes importantes cuestionaron públicamente si podían confiar en los compromisos de Boeing. La crisis alcanzó su punto máximo en diciembre de 2024, cuando el director ejecutivo, Dave Calhoun, anunció su renuncia. Su partida fue vista como una admisión de que el liderazgo de Boeing no había logrado abordar los problemas sistémicos que plagaban a la compañía. Hoy, Boeing enfrenta un desafío existencial que va más allá de arreglar problemas técnicos individuales. El problema no son solo remaches defectuosos o fallas de software. Es una crisis fundamental de cultura y credibilidad. Los expertos de la industria argumentan cada vez más que las soluciones graduales no resolverán los problemas de Boeing. Lo que se necesita es una transformación cultural completa que priorice la excelencia en ingeniería sobre el rendimiento financiero. La compañía debe reconstruir la confianza con los reguladores, las aerolíneas y los pasajeros. Esto requiere una transparencia sin precedentes sobre los errores del pasado y un compromiso genuino para prevenir los futuros. Algunos analistas de aviación creen que Boeing quizás nunca recupere por completo su posición anterior en el mercado. El Dreamliner, una vez aclamado como el futuro de la aviación, podría ser recordado como una historia de advertencia sobre las prioridades corporativas equivocadas. El camino a seguir para Boeing requiere más que soluciones técnicas. Exige un replanteamiento fundamental de cómo opera la empresa y qué valora. Según los expertos de la industria, Boeing debe implementar de inmediato varios cambios críticos. Primero, el liderazgo de ingeniería debe recuperar el control de los ejecutivos financieros. Las decisiones sobre la seguridad de las aeronaves no pueden ser tomadas por personas cuya principal preocupación son las ganancias trimestrales. Segundo, la compañía debe establecer una cultura que recompense en lugar de castigar a los empleados que plantean preocupaciones de seguridad. Los denunciantes, como Sam Salehpour, deberían ser celebrados, no silenciados. Sus advertencias podrían prevenir futuros desastres. Tercero, Boeing necesita una transparencia total sobre los errores del pasado y los problemas actuales. La era de las fábricas fantasma y las reparaciones secretas debe terminar para siempre. Las aerolíneas y los pasajeros merecen saber la verdad sobre los aviones en los que vuelan. El entorno regulatorio también está cambiando drásticamente. La FAA, antes criticada por ser demasiado cercana a Boeing, ahora mantiene una estricta supervisión de todas las operaciones del 787. Las autoridades de aviación internacionales están realizando evaluaciones independientes en lugar de simplemente aceptar las certificaciones de Estados Unidos. Las aerolíneas están respondiendo diversificando sus flotas y reduciendo su dependencia de Boeing. El Airbus A350 ha ganado una cuota de mercado significativa a medida que las compañías buscan alternativas al problemático programa Dreamliner. Para Boeing, la pregunta no es si pueden solucionar problemas técnicos individuales. Es si pueden reconstruir la confianza que tardaron décadas en establecer y solo unos pocos años en destruir. El futuro de la compañía depende de demostrar que la seguridad es realmente lo primero, no solo en comunicados de prensa, sino en cada decisión tomada en cada fábrica y sala de juntas. Se suponía que el Boeing 787 Dreamliner representaría la cima de la tecnología de la aviación. En cambio,
Se ha convertido en un duro recordatorio de lo que sucede cuando las ganancias tienen prioridad sobre la vida humana. Cada falla técnica, cada defecto oculto, cada advertencia ignorada representa una traición a la confianza que millones de pasajeros depositan en la aviación todos los días. Cuando la gente sube a un avión, no solo está comprando transporte. Están confiando sus vidas a los ingenieros y ejecutivos que construyeron ese avión. Boeing violó esa confianza de la manera más fundamental posible. Sabían de defectos peligrosos y eligieron ocultarlos. Priorizaron los calendarios de entrega sobre la seguridad de los pasajeros. Silenciaron a las mismas personas que intentaban proteger al público que vuela. Los defectos del mamparo de presión, los problemas de despliegue de la RAT, las fugas de agua en la electrónica crítica y las fallas del sistema de comunicación. Estos no son problemas aislados. Son síntomas de un colapso sistemático en la cultura de seguridad que afectó cada aspecto del programa Dreamliner. Lo que hace que esta historia sea realmente escalofriante es la pregunta que atormenta a todo experto en aviación. ¿Qué más hay oculto? Si estos graves defectos fueron pasados por alto o ignorados, ¿qué otros peligros acechan debajo de esa carcasa de material compuesto? La crisis del Boeing 787 no se trata solo de un avión o una compañía. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando cualquier industria antepone las ganancias a la vida de las personas. Cuando los atajos reemplazan los procedimientos adecuados. Cuando las advertencias se ignoran hasta que es demasiado tarde. Los cientos de Dreamliners que todavía vuelan todos los días transportan a millones de pasajeros que merecen algo mejor. Merecen aviones construidos por compañías que ven la seguridad como algo no negociable, no como un costo a minimizar. Los ingenieros de Boeing alguna vez construyeron aviones que definieron la excelencia en la aviación. La compañía que creó el 747 y revolucionó los viajes aéreos tenía una cultura que priorizaba hacer las cosas bien sobre hacerlas rápido. Esa cultura se puede reconstruir, pero solo si Boeing reconoce el alcance total de sus fallas y se compromete a un cambio genuino. La alternativa es un futuro donde el Dreamliner sea recordado no como un logro, sino como la lección más cara de la aviación sobre el verdadero costo de tomar atajos. La elección es de Boeing, pero las consecuencias son de cada persona que alguna vez ponga un pie en uno de sus aviones. Esto no se trata solo de Boeing. Se trata de hacer que cada empresa rinda cuentas cuando juega con vidas humanas. Si crees que la seguridad nunca debe comprometerse por las ganancias, denle like a este video. Compártanlo con cualquiera que necesite saber la verdad sobre el avión en el que podría estar volando. Y si quieren mantenerse informados sobre las historias que las empresas no quieren que escuchen, suscríbanse al canal. Porque la verdad sobre la seguridad en la aviación es demasiado importante para dejarla en manos de comunicados de prensa y el discurso corporativo. ¿Qué creen que debería pasar con Boeing? ¿Deberían enfrentar cargos criminales por ocultar deliberadamente defectos de seguridad? Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden, su voz importa cuando se trata de hacer que las corporaciones rindan cuentas. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.